Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP 96.5 en la provincia de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a la gente del Real Audio, www.rtp.es. Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. Disculpas por la demora, pero estaba tratando de encontrar un invitado porque quien tenía para hoy a las 7 de la mañana se excusó porque tenía un virus estomacal y le dije, no se preocupe, don't worry, be happy. No se imagínese que el hombre le dé y salga a la carrera y no llegue y burundanga aquí en el estudio de la CNN que hizo su gracia el Duque Ramón, que ya está por Ecuador, pero que nunca él hace su programa, aristócratas, con el proletariado de lejos, de vez en cuando, hacia la distancia, hacia así, así son los duques. ¿Qué vamos a hacer? Es un hombre que desciende de los Wittelsbach, los reyes de Baviera. Lo cual tiene un lado bueno, ¿no? Para los que les interesa eso, defender de los reyes de Baviera. El otro problema es que de los últimos reyes de Baviera, el uno era loco y el otro era, pues, para decirlo eufemísticamente, extremadamente apasionado por la obra musical de Richard Wagner. Y las malas lenguas dicen que estaba más apasionado por el compositor que por la música. Entonces, pero el Duque Ramón no tiene ese problema para nada, ¿no? 0,000000000, infinito de ceros. Por ahí, niet, como dirían en ruso. Nein, en el idioma que habla Gerhard. Bien, ¿ok? Así que he hecho todos los esfuerzos posibles para que no tengan que mamarse de escuchar mi voz, que a mí personalmente no me gusta escucharla mucho porque yo sí he oído grabaciones con mi propia voz en distintas radios, en la televisión, y no. Pero habían dos alternativas, o se maman a su servidor o oyen música. Entonces vamos a tratar de hablar de cosas interesantes para que las cosas interesantes tapen el poco melodioso y musical y etcétera sonido de mi voz, porque a diferencia de otras personas que hacen lo mismo en opinión, que están profundamente enamorados del tono de su propia voz, que podrían hablar solos 3 horas, si los dejan, ¿no? O si el medio de comunicación fuera de ellos. Ahí está la frase inmortal del doctor Otto Arosemena Gómez, expresidente de la República, hombre de inteligencia privilegiada como su primo hermano, el doctor Carlos Julio Arosemena Monroy, en lo que le dijo a mi buen amigo, que en paz descanse, el abogado Joffre Torbay. Y en la campaña en la que el abogado y luego doctor Jaime Roldós derrotó pues por una diferencia apabullante en la segunda vuelta al arquitecto Durán Vallenquín, luego a la vuelta de la esquina fue electo presidente de la República, ¿no es cierto? Entonces Joffre había encabezado la campaña en Canal 4, porque se llamaba así en ese tiempo, que era propiedad de don Luis Novoa. Y Joffre pues había ya hecho una campaña en la cual acusaba pues más o menos a Roldós y Hurtado de ser los Kerenskis del Ecuador. ¿Por qué hay gente que llama a la hora que uno está en el programa y por qué soy tan cojudo que no lo pongo en silencio? 2 preguntas. La respuesta a la segunda la tengo yo. Y Santo Tomás de Aquino dijo que la estupidez humana era infinita. Santo Tomás era educado porque la estupidez y la cojudez son la misma cosa. Entonces ya, cojudo, no me olvido de poner en silencio. Ahí llega el olor a azufre. ¿Qué vamos a hacer? Y encima haciendo bulla. Gente que trabaja para María Fernández. Pero bueno, la otra no puedo saber, no. Porque todas las personas que me conocen y tienen relación y trato conmigo saben que a esta hora estoy hablando tonterías aquí yo. Los invitados son los que tienen que hablar bien. Los programas con invitados son para que el invitado ilustre a la audiencia y al entrevistador. Para que el que se luzca sea el entrevistado. Hay otras personas pues, que
El ego no le cabe en la fosa de las Marianas, que tiene 11.700 metros de profundidad, casi 4.000 metros más que lo que tiene el Everest sobre el nivel del mar. Y entonces, pues, cada uno es como es. Ya. Dicho lo cual, y perturbado por el profundo olor a azufre que acaba de ingresar a esta cabina, la secretaria de Community Manager de la Consulesa del Averno, vamos a inspirarnos en lo que dice en una cosa bien interesante. Vea, usted pone a prueba la honestidad, no de robar o no robar, porque como ya lo dijo el marqués de la Rochefoucauld, honesto no es el que no salud, honesto no es el que nunca ha robado, parece que ha tomado mucho azufre, estornudó. Honesto no es el que nunca ha robado. No, 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 no. Esta mesa nunca ha robado. Le juro que este micrófono al señor Duque no le robó ni medio cuando lo compró. Honesto no es el que nunca ha robado. Honesto es el que pudiendo robar, escogió no robar. La mesa y el micrófono no pueden escoger. Los seres humanos sí. Y entonces el que pudiendo robar no roba, ese es honesto. El que nunca ha tenido oportunidad, no sabemos. Pues. Le vamos a dar el beneficio. ¿Qué beneficio le vamos a dar? De que la buena fe se presume, no me joda. Pues entonces quememos el Código Penal. Y también una buena parte del civil, pues si la buena fe existe siempre. Pero bueno, vamos a la honestidad. Hay comentaristas, tanto como le dicen en Argentina, viste, plumígrafos, los que escriben en los medios escritos, ¿ya? O los que, bullshit speakers, ¿ya? Que en exactamente los mismos casos tienen un criterio o tienen otro criterio, dependiendo, no sé si de qué lado de la cama se levantaron. Como yo no soy supersticioso, no me importa qué pie pusieron primero, porque hay gente que dice se levantó con el pie izquierdo. ¿Cuál es el problema de levantarse con el pie izquierdo? El problema sería que se levante de cabeza, pues no, ahí sí estamos en un problema, pues. O que ya siendo masoquista se bote de la cama y se golpee las posaderas, ¿no? Eso es grave, pero levantarse con el pie izquierdo, ¿cuál es el problema? Se levanta igualito. Entonces, dependiendo de por dónde viene el viento, dependiendo por dónde vienen sus ideas políticas, o dependiendo por dónde viene como dirían en España, el parné. El parné es el billete, el guiso, el masari, la lana, brother, el kushki. ¿Ya? Ahí les gusta. Cuando son sus, digamos, adversarios políticos o no los han aceitado a ellos, sino a otros, porque los políticos generalmente, con excepciones honrosas, suelen ser generosísimos con el aceite extra virgen de oliva, que por arte de magia, porque los políticos hacen magia negra, verde, roja, azul, blanca, todas las hacen. Ese aceite de oliva, cuando llega al receptor, no llega como aceite de oliva, sino como unos rectángulos de papel verde que imprime el Federal Reserve de los Estados Unidos. Y con un número 100, 100. Bien. ¿Por qué reparten con galoneras el aceite de oliva? No con la botella normal de medio litro o de 1 litro, con galoneras. ¿No? Entonces, dependiendo de eso, ¿les parece bien o les parece mal? Yo voy a hablar objetivamente porque afortunadamente en este caso prácticamente no conozco, excepto al primero, que lo he tratado muy pocas veces, en tantos años que he ocupado la alcaldía de San Borondón, y siempre ha sido muy cordial y muy amable, y yo no tengo contra él ninguna acusación de que se ha levantado la plata del municipio, como en Durán, por ejemplo. Puta, ya no se levantaron Durán porque no pudieron. Además, no les interesaba levantárselo si lo manejaban entre ellos y los que sabemos. 13 años de prisión los dos últimos alcaldes de Durán. Perdón, alcalde y alcaldesa, para que no se me pongan bravos o bravas. Nah. Pero veo que el caso en el cual
cuando ya no se pudo seguir religiendo indefinidamente, grave daño que le causó a la ciudad de Guayaquil eso, porque yo soy de los que sostiene que sin desmerecer a nadie, yo no desmerezco a nadie que haya sido alcalde de Guayaquil desmerezco. Pero llenar los zapatos de León Febres Cordero, de Jaime Nebot, es bien jodido. A las pruebas me remito. Ya. Bueno, Febres Cordero no postuló a ninguna de sus hijas para la alcaldía de Guayaquil. Nebot tampoco. Pero en cambio aquí tenemos en San Borondón una dinastía. ¿Se acuerdan? Las personas de cierta edad se han de acordar de la serie Dinastía que daban en televisión. Maricela siente, Gerhard pone cara de alemán y me dice, ¿de qué estará hablando este cojudo? Una serie de televisión de los años 80, famosísima. Eran Dinastía y Dallas. Las dos empezaban con D y las dos se referían a las pugnas de dos familias multimillonarias, pero multimillonarias al estilo americano, ¿no? O sea, esos que te giran un cheque de 500 millones de dólares rascándose el ombligo. Ya, eso. Ok. Entonces, yo prefiero la reelección indefinida de un buen funcionario a que le herede el puesto al hijo y ahora creo que es a la nieta. A ver. Sí. Yo la señora o señorita María Belén Yunes Cancín no la conozco. No puedo opinar de ella. Como no ha sido funcionaria pública, no la conozco. Al actual alcalde, su padre, lo he visto 2 o 3 veces. No tengo nada en contra de él. Creo que ha sido un buen alcalde en San Borondón. Por algo lo reeligieron. Y bueno, de Coco Yunes no tengo ninguna duda que fue un buen alcalde de San Borondón. Ahí yo tengo mi punto en el tema de que no se pudo hacer una de las buenas ideas que tuvo el presidente Correa, así como tuvo ideas desastrosas, tuvo ideas muy buenas. Y una de las ideas muy buenas era crear la Superintendencia de Control del Uso de Suelo. Porque yo la única queja que tengo contra una buena parte de los alcaldes del país es que han ido cambiando el uso del suelo y en el caso de San Borondón convirtieron a arrozales en ciudadelas. Me dirán, sí, pues que los arrozales no tributaban y el municipio no percibía un centavo, en cambio las ciudadelas Cake, en teoría deberían de tributar un catastro, quisiera verlo, porque yo sí conozco algunas casitas, ¿no?, que hay allá y por dentro, no solo por fuera. Pero es el hecho, no puede ser. Cuando hablamos de Corea del Norte, todo el mundo se escandaliza. Que cómo es posible que el primero de los Kim Il-jong le heredó el poder al hijo y el hijo le heredó el poder al hijo. Bueno, lo mismo. Solo que allá no hay requisito de elecciones, ¿no? Aquí por lo menos va a tener que ganar la señorita. Allá no, pues allá el líder máximo nombró al hijo y el hijo dijo, el líder máximo nombró al hijo. Y seguramente el hijo, que yo no sé si tiene hijos, porque más bien parece que le gustan ver películas de vaqueros y cosas raras. O sea, el individuo es un tipo bien particular. Pero ese no es el tema. Aquí está la página 3 del Universo. Dinastías, entre comillas, ¿no?, que pugnan por sobrevivir en las alcaldías y prefecturas. Y pone 2 ejemplos con fotos. La de San Borondón y Milagro. El candidato Francisco Azán Torres es hijo del alcalde de Milagro, el chino Francisco Azán Bonzán, al que sí lo conozco, en la época en que fundamos el PRIAN. El señor era del PRIAN y luego, pues, con todo el derecho del mundo, porque todo el mundo tiene el derecho de cambiar de partido político cuando lo dé la gana, siempre y cuando no sea por plata. En el caso del señor Azán, no fue por plata, al menos yo nunca supe nada de eso, no me consta, nadie me lo ha dicho. Se cambió, entre otras cosas, porque el PRIAN murió también, pues ya no existe, ¿no? A ver, no es más honesto para evitar esto, me salió en verso, sin esfuerzo, que los iluminados de la Asamblea, iluminados con H y con Z,
reformen el tema. Porque yo prefiero que un buen alcalde que ha sido reelegido limpiamente, ¿no? El caso de Cocoyunes, reelegido y reelegido limpiamente, siga siendo alcalde, a que hagamos esta... En democracia, señores, no pueden haber cargos hereditarios. Aquí, vean la doble moral, ¿no? ¿Cómo era? La alternabilidad es un elemento esencial de la democracia. No sé quién dijo eso, pero no conoce Europa. Porque en Europa, donde el jefe del Estado es el presidente de la República o el rey o reina, quien gobierna es nadie lo elige al que gobierna, el pueblo no lo elige. Gobierna como primer ministro, como presidente del Consejo de Ministros, como en España, el jefe del partido que obtiene mayoría, sea propio o por alianza. Así de simple. Y ese señor, como fue el caso de la señora Margaret Thatcher en Gran Bretaña, de la señora Angela Merkel en Alemania, estoy dando dos casos de mujeres, les quieren hombres, el canciller Helmut Kohl en Alemania, el canciller Konrad Adenauer en Alemania, el canciller Schmidt en Alemania, a ver, Olaf Palme en Noruega, ese hombre también, cada vez que iban, se sentían fuertes, llamaban a elecciones anticipadas y tenían otro mandato de 4 años. Pero acá resulta que en el microcosmos, porque me van a decir, cuidado, ¿no? Es que estamos hablando de la presidencia de la República. Y después me dicen, es que en las democracias parlamentarias el jefe de Estado es decorativo. No, sí, decorativo lo que quieras, pero quien gobierna, o sea, quien maneja la democracia, no es el jefe de Estado, es el jefe del gobierno. O sea, el primer ministro. Entonces vámonos a lo de acá. Ahí no les parece mal, nadie ha dicho nada. Entonces, señores, ¿cómo es la cosa? Primero que yo no creo que la alternabilidad sea un elemento esencial de la democracia, porque entonces todas las democracias europeas no serían democracias, ¿no? Le voy a poner un ejemplo. La retrasada mental, ahí me le está poniendo RTP Noticias, ni que hubiera, aparte de hablar alemán, lee la mente. RTP Noticias, Delcy Rodríguez le pide a Carlos III, el rey del Reino Unido de la Gran Bretaña, la liberación del oro en el Banco de Inglaterra. A ver, en primer lugar, yo soy consciente de que Delcy Rodríguez es un ejemplo de Santo Tomás y de Einstein sobre lo de que la estupidez humana es ilimitada. La señora Delcy Rodríguez, que es presidenta, ya no debería ser presidenta porque según la Constitución bolivariana, ella no puede seguir siendo presidenta porque ya excedió el tiempo que la Constitución bolivariana, la de Chávez, la que está vigente, dice que 180 días y ella ya los pasó. Bueno, la señora Rodríguez es tan pero tan ignorante y sus asesores, ¿por qué se puede esperar de alguien que trabajaba con Maduro, que creía que habían 5 puntos cardinales? La señora debería saber que su majestad el rey Carlos III no puede disponer del oro de nadie, ni siquiera del oro del propio Reino Unido de la Gran Bretaña, porque él es el jefe de Estado y tiene funciones nominales, diplomáticas, representativas, ceremoniales, pero él no gobierna. Vea, doña Delcy, vaya, pídale a su pana. Pero si Pedro, no, estamos hablando de Inglaterra, me estaba confundiendo con España. Mire su mala suerte. Si ese oro venezolano estuviera en el Banco de España, usted, aunque ahorita está un poco complicada la cosa porque al lobista de Chávez y de Maduro, Rodríguez Zapatero, lo están imputando por una decena de robos, comisiones. Ustedes saben que los jefes de Estado cuando reciben regalos extremadamente valiosos no se los pueden quedar, tienen que entregarlos. Bueno, este señor, cuando le encontraron todos los relojes y las joyas que le encontraron, no se le ocurrió mejor idea decir que se las habían regalado. La cagó, porque si se las habían regalado, él tenía la obligación de entregarlas inmediatamente a Patrimonio Nacional.
Y como diría el Chavo del 8, supongando que pudiera quedárselas, pregunto, ¿las declaró a Hacienda y tributó? No, no. Bueno, entonces, a Pedro Sánchez, el delincuente que está a punto de irse a la cárcel, toda su familia está imputada. Ya le toca a este delincuente que está hundiendo al Partido Socialista Obrero Español probablemente en sus más bajos históricos de votación. Ese a lo mejor se arriesgaba, aunque yo creo que ahí le caía un voto de censura ahí mismo en las Cortes Españolas, porque así se llaman, el Congreso. Y allá cada vez que en los debates uno de los miembros de las Cortes interpela o se refiere a otro, siempre dicen señorías. No. Gente más civilizada. Ahora, se dicen vela verde, pero en diplomático, ¿no? No. Entonces, volviendo al tema. ¿Por qué el Ecuador es una república desde 1830 que no era totalmente independiente porque la Constitución de 1830, si la leen bien, dice el Ecuador en Colombia y que el Ecuador que planteó una república federal, una confederación, si lo quieren llamar así, en lo que ahora son Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Y digo Panamá porque Panamá fue parte de Colombia hasta que pues el Senado colombiano no le aceptó eso de tener el canal a perpetuidad que pedía Estados Unidos, y entonces los gringos le financiaron y armaron la independencia de Panamá, que se convirtió en una especie de, no sé, virreinato. Audiencia no, porque las audiencias eran salas de justicia, aunque a los de Quito les duela donde sabemos. Eso no era una división política. Nunca fue una división política. La audiencia de Quito era un tribunal de justicia. Bueno, entonces, pero somos repúblicas de 1800 ya, y independientes de la del 35, la constitución del 35, que ya ahí nos olvidamos de las confederaciones, porque entre paréntesis Venezuela y Colombia, Nueva Granada, ni siquiera tuvieron la delicadeza de ese distrito, departamento del sur, como despectivamente nos llamaban a nosotros, ¿ya? De contestarnos. Pero como los historiadores generalmente están en Quito, o han estado en Quito, y estos pues tienen una gran afinidad con Bogotá, no sé bien por qué. No entiendo bien por qué, porque Bolívar, el libertador, decía que él tenía en Venezuela el cuartel, en Colombia la universidad y en el sur, o Ecuador, también le decían, el convento. Y hasta donde yo sé, la relación entre los conventos y las universidades es cero, ¿no? En los países actuales. Aquí hubo un lapso de tiempo en el que tuvimos un presidente que era más papista que el Papa, en el sentido literal de la palabra, ¿no? El primer documento del concordato entre la República del Ecuador y la Santa Sede, perdón, Estados Pontificios todavía. El presidente del Ecuador, que para variar era don Gabriel García Moreno, se lo devolvió al Papa porque le dijo que el Papa estaba recibiendo el papado, o sea, la Santa Sede, los Estados Pontificios, no estaban recibiendo todo lo que merecían. Entonces que él quería darles más y efectivamente les dio más. Se dio. Ahí hubo una voluntaria, ¿cómo les diría? No fue una cesión de soberanía, pero hubo una voluntaria admisión de que en el concordato una parte, o sea, los estados pontificios, hasta 1871 fueron estados pontificios, cuando Napoleón el idiota, el Napoleón III, que de verdad se llamaba Luis Napoleón, no Napoleón, perdió la guerra franco-prusiana, tuvo que retirar la guarnición francesa, que era la que impedía que la corona del Piamonte, que son los que unificaron Italia, ¿ya? Se tomen los estados pontificios. O sea que todavía era con los estados pontificios.
El gobierno del Ecuador le dijo a los estados pontificios, no, usted no tiene que pedir 40 ventajas, sino 87 ventajas. Tenga, aquí tiene 88 ventajas. Porque como yo, primero que nada, soy católico, apostólico y romano, le tengo que dar más ventajas a ustedes. ¿No me creen? Lean la Constitución, pues la llamada Carta Negra. Requisitos para hacer, no sé por qué negra, ¿no? Yo no sé por qué. Algún día tengo que traer a algún sociólogo, alguien que me explique por qué razón tiene que asociarse el color negro con cosas malas. Vean, señores, yo obviamente no sé griego, ni moderno ni antiguo, pero yo sí en el colegio me tuve que leer la Ilíada porque había que hacer exámenes literarios de esas cosas, análisis literarios, y el licenciado Tomás Pantaleón Tapia, que en paz descanse, era bien jodido para calificar. Y en la Ilíada, ya traducida al castellano, Homero, que nunca en su vida había visto un africano, ya hablaba de la negra Ker, la muerte, era negra. ¿De dónde viene identificar el negro con las desgracias, con los problemas? Alguien me lo va a tener que explicar, porque no es racial, es de más de antes. Uy, como dicen, de antejijismo, ¿ya? Así de simple. Ok. Entonces, le cedió más beneficio. Lo que pasa es pues que en agosto del 75 lo asesinaron a traición, cobardemente, en banda, forajidos. Okay. Lo mataron. Ahora, que García Moreno andaba buscando que lo maten también es verdad, ¿no? Porque un individuo que actuaba como él, que no tenía problemas en fusilar a que jodía, en opinión de él, andaba sin guardia. Sin guardia. O sea, García Moreno resucita y el aparataje de guardia excesiva, no me acuerdo si lo inauguró Drácula o lo inauguró mi coronel Gutiérrez. Drácula es Maguad, para los que no saben. Entonces García Moreno se les pararía y los miraría y se empezaría literalmente a orinar de la risa. Porque ni en tiempos de Drácula ni en tiempos de mi coronel Gutiérrez existían los GDOs. Pues. Ya después la cosa se complicó. Pero en ese tiempo, ¿no? ¿Ahí? Entonces, ¿por qué no presenta a alguien de los 140 y pico, que son 151 son, 151 asambleístas son, ¿no? Sí, porque la mayoría es 76. Nah, un proyecto para acabar con esto, porque, oiga, si a nivel internacional todo el mundo se burla de Corea del Norte por la sucesión hereditaria en una, ¿cómo es? Son república popular. Encima son república popular, pero el poder pasa del abuelo al padre, al hijo y seguramente al nieto. Eso es antidemocrático. La alternabilidad en el poder no es antidemocrática, porque entonces el Reino Unido y la Gran Bretaña no sería democrática. Y para su información, equipo de ignorantes, la democracia existe en el Reino Unido y la Gran Bretaña varios siglos antes de que existieran todos los países de América juntos. Si la alternabilidad fuera un requisito esencial de la democracia, entonces no habría ninguna diferencia entre la Alemania de Adenauer, de Schmidt, de Kohl, de Angela Merkel, con Adolf, porque ellos también se quedaron no sé cuántos años en el poder. Y Adolf se fue del poder porque perdió la guerra, si no, se muere allí. Y perdón, y ganaba los referéndums con el 90 y pico por ciento. Y que no me vengan ahora los que quieren limpiarla. Yo no entiendo esa parte. Vea, los pueblos tienen que ser autocríticos con su historia y admitir y reconocer los errores o los crímenes o las salvajadas que hicieron. Y obviamente, como dirían en el catecismo, hacer el firme propósito de enmienda de no volverlo a hacer. Pero de ahí a pretender negar la historia, lo que pasó,
lo que además está ampliamente documentado. Porque uno puede negar la Ilíada, nadie sabe si de verdad hubo o no la guerra de Troya. Las ruinas de Troya sí las encontró Schliemann, un alemán pariente de Gerhard. Ya. Pero no sabemos si hubo una guerra. Probablemente sí, porque yo no creo que Homero haya sido tan genial que se inventó la guerra. Hizo un poema épico descomunal, pero basado en un hecho que probablemente fue real. Ya. Aquí quieren, bueno, se han empezado a virar las tornas porque ya los progres, los, los wokes, los, en el sentido de Estados Unidos y de Europa occidental, los liberales, los ultraliberales, no los liberales de Inglaterra, que eran liberales en el sentido estricto de la palabra liberal. No, los liberales que dicen que no, que a los delincuentes hay que rehabilitarlos, jamás ponerlos en la cárcel. No, que una cárcel de extrema seguridad es como un campo de concentración. No hablan más pendejadas porque no pueden. Pobrecitos, no les da el cerebro. Y un individuo que es progre, liberal y todas esas cosas, ¿qué tiene en el cerebro? Detritos orgánicos en estado de descomposición avanzada. Entonces, para mí, la alternabilidad no es ningún rasgo esencial de la democracia. No. Quiero un ejemplo. El presidente Franklin Delano Roosevelt fue elegido una vez y reelecto 3 seguidas. Entre 1932, que fue la primera vez que lo reeligieron el 36, lo reeligieron el 40 y lo reeligieron el 44. Se murió abril del 45. Ya. En elecciones limpias, ¿no? Roosevelt nunca hizo trampa. Es uno de los pocos presidentes demócratas de los que no hay ninguna sospecha de que haya hecho trampa. Cero. Ganó legítimamente. Entonces quiere decir que Estados Unidos no fue una democracia entre 1936, primera reelección, y 1944, tercera reelección, en la que el Partido Demócrata lo postuló a Roosevelt sabiendo que estaba muriéndose, porque ya era obvio que el señor estaba más del lado de allá que el de acá. Entonces tampoco, miren, no ha sido democracia Estados Unidos en un periodo de su historia. No, sí, para hablar estupideces no hay que pensar mucho en estudiar. Otro tema. O sea, primero, totalmente opuesto a las dinastías. Eso tiene que cambiar. Yo le hago una pregunta. ¿Cuáles son las 2 ciudades más grandes del Ecuador? Y las más importantes. Por importancia, la capital de la República es Quito. Por importancia del volumen económico, el motor económico y poblacionalmente es Guayaquil. Y yo le hago una pregunta. ¿Cuándo ha habido dinastías aquí de padre a hijos? O en Quito. Háganme un acuerdo, un remember, pero seguidas, ¿no? No que me digan, no, es que fulano fue alcalde de Quito o de Guayaquil en 1938 y después el hijo o el nieto fue... No me joda. Eso no es dinastía, tiene que ser seguido. No hay. No hay, decía el pájaro Febres Cordero con U. No hay. Y sin embargo aquí tenemos. Una. 2. Yo mientras venía a la radio, obviamente escucho RTP, pues, ¿no? Y escuché la entrevista que le hicieron al doctor Rodríguez, que cuando está en Ecuador, pues no me acuerdo si es 1 o 2 veces por semana que los acompaña. Gergar, ¿cuántas veces por semana viene el doctor David Rodríguez? ¿1 o 2? Me confirma, es miembro del panel en el programa de Su Gracia el Duque. Y hablaba de este congreso que ha habido en Colombia, de derecho constitucional y todo el rollo. Y la señora Consuleza, el woke, y el conde Casanelo, le preguntaron, pero me extrañó que ninguno hiciera la pregunta del millón, pues.
La pregunta del millón es: ¿qué opinan todos los expertos constitucionalistas que se reunieron en Bogotá, Santa Fe de Bogotá, porque le volvieron a poner el nombre original? ¿Ya? Allá no son acomplejados. ¿Ya? Le volvieron a poner el nombre original, como a Ciudad de México, porque antes era el DF, Distrito Federal, y Buenos Aires era capital federal. No, ahora no. Ahora México es de nuevo Ciudad de México. Y Buenos Aires es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Nada de capital federal. Pero aquí seguramente nos dirán que estamos añorando la colonia, si a Quito la vuelven a llamar como se llama, San Francisco de Quito, porque así se llama. Y se llama Santiago de Guayaquil. Pero vaya proporción de que le pongamos a Guayaquil Santiago de Guayaquil. ¡Oh! Hasta se escandalizan. Por ejemplo, mi alma mater, la Universidad Católica, es la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. No de Guayaquil, de Santiago de Guayaquil. Y qué raro, fíjense ustedes, de la gran cantidad de ciudades que los españoles fundaron en América con el nombre del apóstol Santiago, patrón de España, solo a nosotros nos apuesta el nombre de Santiago. Santiago de Chile. Es más, casi no se la conoce como Santiago de Chile, sino como Santiago. Usted dice Santiago y solito ya sabe que es Santiago de Chile. Santiago de Chile. Santiago del Estero en Argentina. Santiago de Cali en Colombia. Santiago de los Caballeros en la República Dominicana. Hay un montón. Ah, no, pero acá no. No. No sé por qué. Oiga, pero ni los gringos cuando se le robaron California a esa cosa que era México en sus comienzos. Perdón. Encima, totalmente protestantes, porque en ese tiempo casi no habían católicos en Estados Unidos, porque no llegaban ni la inmigración irlandesa, ni la inmigración italiana, ni la inmigración polaca, ni una parte de la inmigración alemana. Todavía no. Esto es mucho antes. Debían haber dicho: oye, pero ¿por qué vamos a tener ciudades con nombre en otro idioma? Cambiémosle, ¿no? La capital del estado de California es Sacramento. Puta, palabra más española y más católica que Sacramento es difícil de encontrar, ¿no? Porque Sacramento se refiere a un sacramento. Y la única que tiene sacramentos es la Iglesia Católica. Hasta donde yo sé. Si alguna otra confesión cristiana también tiene sacramentos, me desasnan, me enseñan, agradeceré que me enseñen. No le cambiaron el nombre, no le pusieron Sacramento, o Holy, ni sé cuánto. No, Sacramento. Uy, pero en la bahía, ahí en una bahía donde está ahora el que era el puente colgante más grande del mundo, el Golden Gate, hay una ciudad que se llama San Francisco. Ya estaba fundada por los españoles. Cuando Estados Unidos se tomó California, no le cambiaron a Saint Francis. No. Se sigue llamando San Francisco. No le da ningún problema, ninguna vergüenza. Y fíjese que en ese tiempo, más al sur, había un pueblito, porque era un pueblito, que se empieza a desarrollar a velocidades estratosféricas en el siglo XX, principios, década del 20 más o menos, por allí. Pueblito que se llama Los Ángeles. Bueno, ese pueblito resulta que es la ciudad más poblada de Estados Unidos. ¿Le cambiaron el nombre a The Angels? No. Se sigue llamando Los Ángeles. Pero Guayaquil no. O sea, a mí me disculpan, pero si me voy a poner estricto,
no existe ninguna ciudad que se llame Guayaquil. Esta se llama, esta no, estamos en Daule. Santa Clara de Daule, por si acaso. Ya. Porque Daule tiene dos fiestas. La de la cantonización y la fiesta patronal, Santa Clara. Y el cantón Daule es uno de los 3 cantones originales de la provincia del Guayas. Daule, Santa Elena y Guayaquil. Así comenzamos. Ni Babahoyo era cantón. Daule sí. Y de ahí, claro, se le fueron desgajando y mejor no sigo. A ver, la ciudad que existe se llama Santiago de Guayaquil. Y yo invito a cualquier historiador experto que me venga a refutar. ¿Cómo se llama la ciudad? Santiago de Guayaquil. Pero no, nosotros no. ¿Cómo le vas a poner ese nombre tan español? Hay que hacer que ser cojudo es gratis, ¿no? Ay, señores. Ay, señores, aquí había otra cosa aquí. A ver, lo que hablamos ayer con don Fausto Ortiz. Página 5, Diario El Universo. Expansión de la economía marcó el inicio del 2026 y el Banco Central del Ecuador, que no sé para qué sigue existiendo, porque ya no tenemos moneda ni por tanto tenemos política monetaria. ¿Para qué seguimos? Señor presidente de la República, usted que quiere recortar gastos, elimine ese aparato que no sirve para nada. Para nada. Porque para hacer estadísticas, pongo una adscrita al Ministerio de Economía, una estadística y se acabó. Pero ahí está. Banco Central del Ecuador, que cuando vino la misión Kenmerer después del golpe de Estado, pues eso no fue una revolución, no cambió nada. Aquí le llaman revolución a cualquier pendejada. La revolución, el golpe de Estado de 1925 fue un cuartelazo militar, no fue ninguna revolución. Bueno, aquí vino la misión Kenmerer y sí recomendó la creación de un banco central. Adivinen a dónde, en Guayaquil. Adivinen cuántos casos le hicieron los militares. 0. 0. Entonces yo pregunto, si ellos sabían más de economía que la misión Kenmerer, ¿para qué carajo trajeron a la misión Kenmerer? Estúpido, ¿no es cierto? Bueno, como llevar un barril de petróleo de templete a los héroes de la patria. Por Dios. Por Dios, ¿no? Yo quisiera saber si al general Alfaro, militar, de los que peleaban, a ver, en esa época los generales llegaban a generales peleando y planeando y etcétera, ¿no? Pero peleando. Como en la Primera y Segunda Guerra Mundial, los generales en los países europeos peleaban, estaban en primera línea. A unos los mataron, a otros los cogieron prisioneros, porque estaban en primera línea. No estaban a 180 kilómetros atrás del frente. Eso eran por ejemplo, el gran cuartel general, el mariscal Joffre, en la Primera Guerra Mundial, tenía su cuartel general en Chantilly, si no recuerdo mal, lejísimos del frente. Pero los generales de brigada y de división estaban peleando. Igual los ingleses, igual los alemanes, los italianos, los austrohúngaros estaban peleando. Y en la Segunda Guerra Mundial 3/4 de lo mismo. Yo quisiera saber si el general Alfaro resucitara y se enterara que un militar salido del colegio que él fundó, del Colegio Militar Eloy Alfaro, que llegó a general y que llegó a ser jefe de Estado, porque presidente de la República no fue jefe de Estado. Presidente de la República se lo elige. Se le ocurrió llevar un barril de petróleo al templete de los héroes de la patria. Yo creo que el general Alfaro ahí mismo lo degrada. Más otras cosas, ¿no? Que no sé. Como ustedes comprenderán, yo no alcancé a conocer al general Alfaro. Pero de que lo degrada, lo degrada. Voy a llevar al templete de los héroes de la patria, que son los que dan su sangre por la patria. Como los traicionados del CENEPA, que murieron para nada, para que venga este hijo de la gran república de Papúa de Maguat y entregue todo lo que le pidieron y más. Hombre acostumbrado a entregar, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer?
individuo acostumbrado a entregar. Ahora bueno, el Banco Central, que nadie sabe para qué existe, prevé que así se mantenga. Esto es una perla, ¿no? Pongan atención. Voy a citar, igual voy a leer. Ecuador entra en un, abro comillas, ciclo virtuoso, con C y con S. Ciclo virtuoso, cierro comillas. La inversión extranjera directa y otros indicadores claves mantienen el crecimiento económico, resalta la ministra de Economía y Finanzas, con Z y con S al final. Saría o Saría, yo no, en castellano es Saría porque la H en castellano no suena. Debe de ser Saría o Saria Moya, porque no creo que tenga un nombre inglés. Bueno, hay gente que tiene apellidos castellanos y nombres ingleses, ¿no? Es más, yo tenía un compañero que tenía por nombre Hitler en el colegio. Y he conocido a algunos, Herbert Hoover, Fernández Rodríguez. Herbert Hoover fue el presidente de Estados Unidos anterior a Roosevelt. Pero bueno. Pero ayer don Fausto Ortiz aclaró que primero que una buena parte de la inversión extranjera es reinversión. Y segundo, que el crecimiento económico no es nada del otro mundo. Así que lo normal. Más ventas en Guayas y Pichincha, con un crecimiento del 22.8% frente al mismo periodo del 2025. Ahí no hay vueltas. Ahí sí, el Banco Central midió el 2025 y ha medido el 2026. ¿Ya? Las ventas registradas mediante facturación electrónica, que es la única que se puede hacer ahora, ya no se puede hacer facturas a mano. Facturación electrónica en Pichincha alcanzaron los 9.704.5 millones entre el 1 y 30 de junio, o sea, el primer semestre. Ya. De acuerdo con la entidad, el dinamismo comercial de la provincia se hace evidente al contrastar este monto con los 7.899.800 millones reportados en junio del año anterior, lo que refleja un crecimiento del 18.6%. Interesante, miren la cantidad que creció la venta de Pichincha y sin embargo, en cualquier geografía 18.6% es menos que el promedio de 22.8%. Así que tuvo que haber algunas provincias que superaran el 22.8 para que alguien que facturó 9.704 y solamente haya crecido el 18%, 4 puntos menos. Sí, ¿no? Facilito, ¿no? No hay que ser premio Nobel de Economía. Ya. En la actividad económica con mayor desempeño destaca el comercio, obviamente que registró un crecimiento del 33.3% y el sector de minas y canteras con un incremento del 22.5%. Asimismo, el sector financiero y de seguros registró un aumento del 14.7%, las actividades profesionales un 8.7% y la industria manufacturera escaló un 9% en comparación con junio del 2025. En Guayas el crecimiento fue de 8.939.100.000 contra 7.853 millones. Perdón, un crecimiento del 13.8% frente al mismo periodo de 2025. Pero si los dos que más, a ver que alguien me explique esto, si los dos que más reportaron ventas y que más incremento reportaron, la una tiene un incremento del 22.8 y la otra tiene un incremento del 13. No, perdón un ratito, disculpe que ser estúpido es gratis. La una tiene un incremento del 18.6 con 9.704 millones de ventas. Y la otra tiene un incremento del 13.8, 14 para no pelear, con 8.940 millones de ventas. ¿Cómo es que el crecimiento total da 22,8 si entre las dos están 9.700 más 7.900 son 17.700 millones? ¿En dónde estaba el...? De nuevo, las ventas han crecido 22.8. Ya.
Pichincha creció el 18.6, 4 puntos por debajo del promedio, Gerhard. 18 es 4 puntos menos que 22, ¿no? En alemán. Ah, eso. Ya. Ok. Ahí van menos. Y Guayas, con 8.940 millones, tiene un crecimiento del 13.8, que es 9 puntos menos que el promedio. Si entre las dos suman 7 y 9, 16, 17.600 millones, ¿cómo es que el total alcanzó el 22, o sea que hubo provincias que tuvieron un incremento de ¿qué? Del 40, del 50%. ¿Por qué no me la ponen aquí? Pues cuidado, están hablando lo que sabemos, ¿no? Porque leyendo así, verán que lo aclaro bien, leyendo así y con a ver, yo álgebra nunca supe, ni trigonometría, pero aritmética sí, era muy bueno por si acaso. No muy bueno, no, buenísimo. A mí explíquenme cómo es esto. Si el país subió el 22,8 y los dos más grandes subieron solamente 18,6 y 13,8, ¿en dónde está el resto del crecimiento? Porque viéndolo así, tan mal explicado o tan mal desglosado o sin poner a las demás, a uno le da ganas de ir al refranero, pues acá de la sabiduría popular, brothers. ¿Cómo es el dicho? Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Pero el pescado creo que hasta el más estúpido de los estúpidos lo entiende, te clavas una o más espinas y es un problema. Dependiendo de la espina y el tamaño, es un problemita o un problemota. Y en la mentira, quedas como cojudo, pues si mientes tan mal. ¿Cómo creció 22,8 si las dos más grandes, enormes, largamente son las dos más grandes? A mí no me van a ir a decir que hay otras que... A ver, porque perdón, las petroleras no tributan en las provincias donde ni gastan en las provincias donde producen el petróleo. No, 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 no. Quito. Y un montón de camaroneras que no están en Guayas, consumen, compran y todo en Guayaquil. Entonces, a ver, no puede ser 22,8 si la una tiene 18,6 y la otra 13,8. Vayan al carajo, ahí está. Sí, hermano, pero Galápagos crece al 75,3. ¿Cuánto puede crecer Galápagos? Gerhard, no sea sapo, pues, hermano. Mírame cuánto es que es la contribución del PIB tiene Galápagos y conversamos. A ver, Santa Elena, 63%. ¿Qué puede aportar pues, al PIB Santa Elena? A ver, señores, aclaren esto, por favor, que están quedando mal, ¿no? A veces yo pienso que el señor presidente es demasiado buena gente con algunos de sus colaboradores que lo hacen quedar mal. Mañana es viernes. Mañana viene Jody. Y mañana tenemos a la directora del CEPAM, tema Mónica Silva. O el apellido Coniusco, creo que es el verdadero apellido de la señora. Yo dije que no iba a decir nada hasta no tener las piezas claras. Mañana voy a preguntarle a la señora si es verdad que la Fiscalía de Polonia, ¿no?, sostiene que aquí ya no hay más vueltas que darle y que la señora fue asesinada. Obviamente la Fiscalía de Polonia no puede decir quién la mató, ni quién la mandó a matar, si es que este sea el caso, ¿no? Porque pudo haber sido un homicidio directo, en este caso habría sido un femicidio, o pudo haber sido un asesinato por encargo, un sicariato, para hablar claro. Nos vidriamos mañana. Chao. RTP